Bueno, estamos en el primer episodio piloto, de hecho, con un crack, don Daniel Baeza, que bueno, es un profesional del sector de la inversión. También lleva o es copresentador de un canal del que yo he bebido mucho, con don Diego Quevedo, que también queremos traer aquí a nuestro canal, que bueno, habla de fontaña monetaria, habla de, pues, de todo el sistema de repos, el eurodólar. Vamos a tocar todos esos temas hoy también. Daniel, ¿cómo estamos? Muy bien, muchas gracias, José, por esta invitación. Además, bueno, trabaja en fondo de inversión, es decir, conoce muy bien el sector, así que bueno, un auténtico lujo tenerle en Trading Pro. Vamos a hablar hoy de un tema que es muy interesante y es comparar los diferentes modelos monetarios, el sistema actual que es eurodólar, sistema de deuda, mucha crítica, ¿no?, a ese sistema porque, bueno, pues la deuda solo hace más que crecer y mucha gente dice que son futuros impuestos, estancamiento económico. Bueno, analizaremos si es un sistema bueno o no tan bueno, qué posibles consecuencias negativas puede tener, comparado con otras posibles alternativas. Por ejemplo, el patrón Bitcoin. Imaginaos que Bitcoin sería el patrón monetario, que todo el comercio, todas las transacciones se hicieran en Bitcoin. ¿Qué problemas podría derivar de todo eso? O un sistema de banca libre. Eso ya lo hemos conocido en Escocia o en Canadá, pero al final estamos aquí. La realidad es que hemos acabado con todos los incentivos en este sistema de deuda, ¿no? Si vamos a un sistema alternativo, ¿volveríamos a este punto? Es la gran pregunta que nos vamos a hacer, ¿no? Y lo haremos sobre todo poniendo el ejemplo de Bitcoin. Hoy, además, subiendo muchísimo Bitcoin, prácticamente acercándose a los máximos históricos. Está muy trendy ahora, ¿no? Pero ¿realmente serviría como dinero o es mejor el patrón dólar, o eurodólar, mejor dicho? Así que vamos a hablar de todo esto, ¿no? Entonces, Daniel, la primera pregunta, quiero que nos cuentes. Sistema actual, sistema fiat, sistema de deuda. Bueno, las proyecciones además, por ejemplo, en Estados Unidos son a un déficit cada vez mayor. De hecho, se habla de que en 2030 va a ser ya la tercera partida del presupuesto, 2050 la segunda. Dos grandes preguntas. Realmente cuéntanos cómo funciona y si es sostenible, ¿no? Es lo que muchos analistas, incluso yo, se plantean, si la sostenibilidad. De acuerdo, entonces tal vez para contestarte eso, José, vamos atrás en el tiempo, algunos años, y nos vamos a los 70s y 80s, donde estábamos regidos por el Bretton Woods, Sí. ¿no? Entonces había un patrón oro en ese momento. Patrón oro-dólar. Exactamente. Entonces, ¿qué significaba eso? Que no se podían imprimir grandes cantidades de dólares porque tenía que estar respaldado por oro, ¿verdad? Oro en bóvedas, oro donde fuera, pero siempre tenía que ser redimible ese pagaré de dólar por el equivalente en oro. En oro, ¿no? sí. ¿Qué efectos tiene eso? Que hay inelasticidad en el crecimiento del dinero, ¿no? No puede crecer libremente la cantidad de dinero circulante porque siempre vas a estar anclado a la cantidad de oro que puede haber. Entonces, ¿qué sucedió en esa época? Pues que la Reserva Federal y los bancos centrales globales entraron en un experimento monetario a una magnitud que nunca se había visto en ese momento. Se decidió romper el Bretton Woods, no incumplirlo porque de por sí ya estaba hecho para fracasar, pero se decidió no seguir con eso y lo que generó eso es que Estados Unidos, la Reserva Federal, el Tesoro, podía imprimir dinero ilimitado, porque ahora estaba basado en la confianza, ese era el respaldo, y no en gramos de oro, ¿no? Antes de todo, decir que el hecho de que sea inelástico, entre comillas, porque el oro, bueno, tiene cierta elasticidad, lo ves como algo negativo, en primer lugar, ¿no? Pues sí, cuando las cosas empiezan a deteriorar, ¿no? Cuando una economía empieza a deteriorarse, tener elasticidad en la cantidad de oferta de dinero, pues es algo positivo porque te amortigua el dolor de un desapalancamiento en una recesión. Y además, cuidado con la elasticidad, hablamos de aumentar la oferta y destruir la oferta en función de la coyuntura. Que el oro, por ejemplo, el gran problema es que se puede aumentar minando, pero destruir ya es más complicado, ¿no? Lo puedes mandar al espacio o enterrar, pero es muy complicado destruir, en ese caso, unidades monetarias. Exactamente. Y entonces, volviendo a ese ejemplo, en el momento que se rompe el patrón oro, lo que sucede es, cuando todo está anclado al oro, la periferia financiera, bancos, gobiernos, bancos centrales, están participando en la periferia del sistema, porque el núcleo es el oro.
Lo que sucedió cuando se rompió Bretton Woods es que el núcleo ahora se volvió el Banco Central, el gobierno, los bancos comerciales, y la periferia son el oro o cualquiera de estos commodities. Cambió la naturaleza del sistema a favor de un sistema que promueve el uso de deuda o el uso incremental de dinero creado, impreso en la economía. Eso fue lo que sucedió, ¿no? Sí. Y además, si a eso le añades que los bancos empezaron ahora con la banca fraccionada, la banca fraccionada lo que hace es tratar de resolver una restricción o una limitación que da estar con un patrón del oro, por ejemplo, ¿no? ¿Qué significa la banca fraccionada para los que están escuchando? Simplemente es que los bancos te dicen, tu depósito que me diste a la vista, yo te lo permanezco a la vista, te lo dejo a la vista, lo puedes debitar cuando quieras, pero ese depósito o esos dineros los voy a invertir en activos a mayor plazo y por lo tanto creo un descalce de plazos. Sí. Es una promesa que no siempre se cumple. Cuando llegas a redimir o a debitar tus fondos, a veces los bancos te dicen, no podemos darte tu dinero, ¿no? Entonces, ese es la banca fraccionaria. Está hecho en modelos estadísticos que dice que por 100 euros que se ponen en una cuenta a la vista, el 10% se va a quedar a la vista, no lo van a redimir, y entonces lo que podemos hacer es prestar el resto a más largo plazo y crear brechas de duración o de transformación de vencimientos, ¿no? Y entonces lo que sucede es que si estás en un patrón oro, eso no lo puedes hacer, ¿verdad? Si estás en un patrón Bitcoin, eso no lo puedes hacer. Entonces ahí lo que tendríamos que cambiar es la manera en que estamos, cómo funcionan los bancos hoy en día, cómo operan, tendría que cambiar de acuerdo al patrón al que estén ligados en ese momento, que es un patrón con oferta limitada y en el que nadie puede encender una impresora e imprimir nuevos billetes para incrementar la cantidad de dinero en la economía. Sí, para que mi opinión es que la cantidad de dinero tiene que ir creciendo, es un poco la view que tengo, en base a la producción, porque al fin y al cabo un dinero ideal, digamos, que no existe, pero hoy vamos a acercarnos a cuál es el modelo menos subóptimo, ¿no? Un dinero ideal tiene que ser estable, ¿no? Para el cálculo económico, unidad de cuenta y sobre todo medio de intercambio rápido, ¿no? Y sobre todo la mayor cualidad desde mi punto de vista es que sea estable, ¿no? Para permitir el cálculo económico, ¿no? Por lo tanto, tiene que ir creciendo la masa monetaria o disminuyendo, pero bueno, vamos a ver creciendo en base al conjunto de bienes y servicios que se van creando en la sociedad. Por lo tanto, tiene que ser elástico, ¿no? Para que ante aumentos de la producción pueda haber aumentos de la masa monetaria que lo hagan estable, porque si no entraríamos en una deflación peligrosa, ¿no? Sobre todo para los precios rígidos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo en que tiene que ser una oferta elástica. Y por eso hemos llegado a este sistema. Ahora bien, consigue más o menos cierta estabilidad. De hecho, el dólar, pues dentro de lo malo, pues ha sido una moneda, desde mi punto de vista, muy positiva. Nos ha permitido pues, un crecimiento muy, muy bueno, salvo ciertas fases de inflación como la actual, pues ha sido más o menos estable. Y sobre todo que no hay que valorar el dólar como depósito de valor a largo plazo, sino como medio de intercambio a corto plazo. Para depósitos de valor a largo plazo tenemos vivienda, tenemos oro, tenemos Bitcoin, tenemos renta variable a largo plazo. Es decir, hay otros productos que nos permiten esa función, ¿no? El dinero, desde mi punto de vista, tiene que ser, sobre todo, unidad de cuenta y medio de intercambio. Y ahí el dólar, pues, hoy no es malo, ¿no? La gran pregunta, ¿podría haber uno mejor? Pues vamos a hablarlo ahora, pero antes de todo, se circulan, de hecho, vamos a poner una imagen para que la veáis, porque circulan por Twitter pues muchas imágenes de, oye, la deuda se está expandiendo, Estados Unidos va a un déficit terrorífico, esto pues no es sostenible. Y tú, Daniel, es muy polémico, ¿no? Porque eres la persona, siendo liberal, porque es una persona liberal, que defiende que la deuda no es del todo mala o no es tan nociva como la perciben, ¿no? Entonces, dentro de este sistema de deuda en el que entendemos todos, creo que está superado ya esa solución, digamos, o ese tema de que tiene que ser estático. Eso creo que está superado. Ahora bien,
¿Es sostenible todo este nivel de endeudamiento? ¿No? ¿Qué ventajas tiene? Porque quiero que des tu opinión un poco. Yo le he dado al diablo, pero creo que es un poco la ventaja que tiene y por qué no es tan apocalíptico. De acuerdo. Primero déjame iniciar diciendo que el dólar ha sido una magnífica moneda. Estoy de acuerdo. Si le preguntas a cualquier mercado emergente, el dólar es el depredador por excelencia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que muchísimas economías emergentes, Argentina, por ejemplo, Líbano, todas estas que tienen de repente una devaluación muy fuerte, verás que la gente empieza a ahorrar en dólares. De forma voluntaria, ¿no? De forma voluntaria. Desechan la moneda mala, su moneda local, y empiezan a ahorrar o inclusive a transar en dólares. De hecho, si empiezas a pensar, siempre que hay un mercado negro de divisas en las economías emergentes, ¿cuál es la moneda del mercado negro? Claro. Y es el dólar. Podrían coger Bitcoin, podrían coger cualquier otra, pero cogen el dólar, ¿no? Exacto. Entonces, eso te demuestra que, yendo en una escala de abajo hacia arriba, en economías emergentes siempre va a haber necesidad de dólares y lo ven como un refugio, ¿verdad? Sí. Luego ya entras en las economías desarrolladas y ahí tal vez hay que buscar otra solución si quisieras cambiar de patrón, ¿no? Entonces ahí es donde entra todo lo que vamos a discutir hoy. Pero entonces, dejando eso de lado y hablando específicamente del dólar, yo creo que soy de las pocas personas que no se alarman con que mañana acaba el mundo por la deuda de Estados Unidos. Más bien la deuda de Estados Unidos es algo bueno para todos nosotros, es algo bueno para el mundo entero. ¿Por qué? Porque la deuda hay que verla desde dos perspectivas, desde la perspectiva social y desde la perspectiva monetaria. Desde la perspectiva monetaria, los bonos que genera la deuda de Estados Unidos son totalmente necesarios para mantener el sistema global funcionando, ¿no? No puede haber escasez de colateral en dólares, y el colateral en dólares son bonos y letras del Tesoro americano. No puede dejar de seguir creando nuevos bonos el Tesoro de Estados Unidos porque empieza a tambalear el sistema global. ¿Por qué empezaría? ¿Puedo explicarlo? Claro, porque entonces la mayoría del comercio que se negocia a lo largo del mundo entero está denominado en dólares. Creo que la estadística es como 70% más o menos está denominado en dólares. Eso significa que las exportaciones e importaciones de varios productores en diferentes países del mundo usualmente negocian en dólares, aunque no sea su moneda local, ¿no? Entonces, esos dólares necesitan, al final de cuentas, estacionarse en algún sitio para buscar rentabilidad. Quien los tenga no los va a poner debajo de la cama. Necesita invertirlos por el plazo en que los necesita invertidos. Y el activo sin riesgo son los bonos de Estados Unidos. Entonces, ese ecosistema circular hace que la deuda de Estados Unidos sea siempre necesaria, y entonces es importante que siempre haya dónde poner esos dineros superavitarios, ¿no? Además, en el mundo del financiamiento, ya sea con bancos en la sombra, ya sea quien sea las contrapartes, siempre se pide colateral a cambio de prestar dinero, ¿no? Esto fue especialmente después de la crisis del 2008, el mundo se volvió un mundo con financiamiento colateralizado. Entonces, ¿cuál es el colateral por excelencia que se puede poner para recibir fondos? Los bonos de Estados Unidos. Entonces, siempre va a haber necesidad de seguir apalancando posiciones, siempre va a haber crecimiento en el dinero que hay en el mundo en forma de dólares, y por lo tanto siempre van a ser necesarias este colateral o estos bonos, esos títulos americanos para hacer que la maquinaria siga funcionando. Sí, estoy de acuerdo que necesitamos crear dólares para que se sostenga un poco el sistema, tanto el de comercio como el sistema de financiación, ¿no? Sobre todo por los colaterales. Hablabas de los repos, que son estos préstamos colateralizados, ¿no? Y ese colateral que siempre se exige, que bueno, en un repo, tú conoces mucho de esto, realmente vale cualquier tipo de activo, pero bueno, el de menos riesgo, digamos, el más pristino es la letra del tesoro, ¿no? Claro. Entonces, por eso comentas que es necesario que vayan surgiendo. Pero la gran pregunta que se hace mucha gente es, bueno, está bien, podemos ir creciendo la deuda en base a las necesidades, ¿no? Pero no está creciendo más o por encima de las necesidades. Al fin y al cabo es una decisión política, y los políticos pues pueden al final prostituir un poco, ¿no?, esa emisión, y que se emita más de lo que realmente exija el mercado, ¿no? Totalmente. Y el uso de la deuda fue, volviendo a mi ejemplo anterior, en el experimento monetario después de Bretton Woods,
el uso de la deuda se magnificó, ¿verdad? Porque como ya no había que anclarla a ningún tipo de respaldo, oro o lo que sea, ya se podía generar deuda, o sea, dinero, porque deuda es igual a dinero, y los políticos eso obviamente lo aprovecharon. Pero aquí lo importante de ver es que el mundo fiat es bastante opaco. Entonces, cuando dices de que lo que estamos hablando aquí es la degradación de la moneda, Sí. ¿verdad? La degradación es, el ejemplo típico es cuando tienes una acción de una empresa y la empresa emite más acciones, te diluyen tu acción. Lo mismo sucede con la moneda. Si hay más unidades de esa moneda porque se imprimieron más, entonces hay dilución de parte de la gente que está ahorrando, de parte de los hogares, de parte de las familias, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva sí es bastante dañino la degradación de la moneda. Más así si lo dejas en una cuenta bancaria, ¿verdad? Cada vez vale menos tu dinero. Entonces, por eso te digo que la deuda hay que verla desde la perspectiva monetaria que te expliqué, desde la perspectiva social. Lo opaco que tiene el fiat, que te decía, es que muy pocas veces nos hacemos esta pregunta. Ve qué interesante. Se estima que para la guerra de Irak y contra el terrorismo, Estados Unidos imprimió alrededor de 6 trillones de dólares. Todo el costo de ir a esas guerras, ¿no? Pero la degradación de la moneda no es inmediata. Entonces el efecto se puede sentir muchos años después. ¿Cuántos que están escuchando aquí se han preguntado, ¿será parte de la inflación que se vio en el pasado? O parte de las protestas sociales, o parte una decisión de haber impreso ese dinero hace 20 años. Claro. ¿Verdad? Nadie culpa a un político hace 20 años. Siempre se dice, es el que está en este momento rigiendo, ¿no? En poder. No lo tengo tan claro. Y eso es parte de lo opaco que es el mundo fiat, que no se puede cuantificar los efectos en tiempo real y puede estar en el futuro, pero entonces deja de haber un sentido de que los políticos tienen que responder ante las cosas que suceden. A ver si te entiendo bien. Entonces, estás diciendo que la inflación que vivimos, por ejemplo, hoy en día, puede venir no de las medidas que se han tomado en los últimos años, sino de hace, por ejemplo, una década o una guerra que vivimos hace 20 años, ¿no? Sí, podría ser. Lo notamos ahora, ya. Y es muy complicado de medirlo, efectivamente, ¿no? A eso me refiero, que es una caja negra. Y entonces la expansión que hemos hecho en estos últimos años se podrá impactar dentro de una década, por ejemplo, ¿no? No hay una fórmula matemática que te diga, por cada dólar de degradación significa tanta inflación en X meses. Claro. No. Eso no existe, ¿no? Depende de muchas variables, sí, estoy de acuerdo. Pero entonces, estamos llegando a la conclusión de que el dólar es una buena moneda. Creo que hemos llegado a eso, porque bueno, realmente nos ha servido para todo el comercio. Bueno, pues ha habido cierto empeoramiento de las condiciones de vida, sobre todo para los ahorradores. La gente que no ha dejado en depósitos, pues realmente a través de los bonos más o menos se ha cubierto, renta variable desde luego que también, ¿no? Entonces, dentro de que es un sistema subóptimo, es bueno, pero tiene ciertas consecuencias negativas. Uno, la inflación a futuro que estamos comentando. Puedes estar de acuerdo que el emitir más deuda de lo que exige el mercado genera inflación y por tanto afecta arbitrariamente, ¿no? a mucha parte. Entonces es algo negativo, ¿no? Puede generar inflación, de acuerdo. Puede generar inflación. Y tal vez aquí ve un ejemplo muy interesante para que la gente entienda mejor. Un país va a una guerra, Estados Unidos va a una guerra y tiene varias opciones para financiar esa guerra, ¿no? Imagínate que estuviéramos en un patrón Bitcoin o un patrón oro. Van a una guerra y ¿qué va a suceder? Que va a tener que ir a buscar quién le preste oro o Bitcoin para tener que ir a la guerra, ¿no? Pero entonces, conforme la guerra se extienda y necesiten más de este oro o Bitcoin, los inversores van a empezar a decir, no, yo no voy a volver a prestar, porque yo no sé si me va a devolver ahora sí lo que le presté inicialmente de Bitcoin o oro, porque no puedes imprimirlo, ¿verdad? Entonces las guerras se tendrían que ganar en un plazo mucho más corto, o inclusive ni siquiera entrar. Pero quizá una segunda derivada es que habría menos guerras si no se pudiesen financiar con deuda. Entonces, ¿qué pasa? Como ese sistema es tan difícil de mantenerlo, recurren al fiat, donde el fiat sí, podrías decirle a la gente, vamos a vender bonos de guerra, cómprenoslo para ser patrióticos. Vale, probablemente
Algunos comprarían. Algunos sí, comprarían, sí. pero una gran mayoría no. Ya. Y cuando entonces el gobierno, que fue lo que sucedió con Inglaterra, cuando entró en la Guerra Mundial, de repente se vio la necesidad de que nadie le estaba comprando los bonos, dijeron, no, la subasta sí estuvo sobresuscrita. No estuvo, la compró el Banco Central. Entonces recurren a la degradación de la moneda, a imprimir la moneda para financiar estas guerras. Entonces ahí ves, digamos, los diferentes escenarios que habría de acuerdo al patrón que estés siguiendo. Y naturalmente, el más fácil para los políticos, el menos entendido por el pueblo completo, es la degradación de la moneda. Le preguntas a cualquier persona en la calle, ¿cómo te sientes al respecto de que se esté degradando el euro? Y te van a decir, no sé ni de qué me estás hablando. Estoy seguro. Claro, pero lo que quiero ahora para la audiencia es, lo primero que quería es definir un poco el sistema actual, que creo que tiene ciertas ventajas y, como he dicho, inconvenientes, pero también compararlo frente a otras posibilidades, ¿no? Siempre en plano teórico, porque realmente la realidad es la que es, ¿no? Es decir, este sistema, hemos comentado que, bueno, se ajusta bien a las necesidades. Has hablado de, por ejemplo, una guerra que quizá todos estemos de acuerdo en que sería mejor no financiarlas con deuda, porque quizá acabarían más rápido o no existieran. Pero, bueno, una pandemia, como la que tuvimos a día de hoy, pues igual sí que es bueno que haya cierta capacidad de emitir, pues para que la sociedad más o menos se mantenga, ¿no? Quizá un patrón Bitcoin, un patrón oro sería más complicado, ¿no? Entonces tiene sus peros y sus contras. Luego volvemos al sistema de deuda actual, que desde mi punto de vista es el principio del fin de todo. Es decir, ahora lo explicaremos un poco, si establecemos un patrón Bitcoin, acabaríamos de nuevo llegando a este sistema, una banca libre, acabaríamos llegando de nuevo a este sistema. Esa es la reflexión que tengo yo, porque los incentivos, la consecuencia de los incentivos nos ha llevado aquí, y creo que en un futuro volverían a hacerlo. Todos los incentivos que hemos tenido en los últimos décadas y siglos nos han llevado aquí. Entonces creo que volvería la rueda a llevarnos a este mismo punto, ¿no? Es una reflexión que he hecho, y ahora quiero que describamos, vale, el patrón deuda que tenemos a día de hoy. Bueno, pues tiene sus inconvenientes, como todos, no hay un sistema perfecto, pero la gran pregunta, ¿es mejor que, por ejemplo, un patrón Bitcoin, ahora nos metemos con ello, o un patrón en banca libre? Entonces, expliquemos qué pasaría con un patrón Bitcoin. Si todo el comercio fuese en Bitcoin, a día de hoy hacemos así, y todos los comercios estarían transaccionando en Bitcoin. Pongamos un poco esta idea, ¿no? Que insisto, es teórico, pero hagamos un poco esta película, ¿no? A día de hoy, estamos en 2024. De repente todo funciona en Bitcoin, ¿no? Como muchos quisieran, ¿verdad? Pero busquemos las cosquillas a eso. ¿Cómo empezaría? ¿Sería bueno, positivo? ¿Funcionaría el mundo con ello? ¿O se iría quebrando? ¿Y por qué? Bueno, pregunta dificilísima. Y te voy a decir por qué. Porque lo explica bien Jeff Booth. Jeff Booth lo que dice es muy difícil tratar de explicar un patrón distinto dentro del patrón en el que estamos, ¿no? Entonces, pero lo intentaré. Es un buen ejercicio mental. Supongamos que hoy estamos en patrón Bitcoin. Sí. Hagamos la diferencia. Pueden haber dos sabores del patrón Bitcoin. Puede ser que se utilice el Bitcoin como moneda, Bitcoin puro y duro, o puede ser uno que esté respaldado por Bitcoin. Eso es, ¿no? Me vale como patrón, sí, que esté respaldado. Yo voy a hablemos sobre, porque si está respaldado por Bitcoin, lo que va a suceder es que vas a tener un Bitcoin y de eso emitís pagarés. Claro, sí, y volvemos a lo que sucedió con el oro, y ahí lo que sucedería al final es, terminamos con otra moneda fiat. Pongamos si es Bitcoin como moneda y luego como pagarés. Entonces, entremos con Bitcoin puro y duro, transando en Bitcoin. En Bitcoin, sí. ¿no? Ahí lo que sucedería es lo siguiente. Primero, siempre me he hecho la pregunta, ¿seguirá existiendo la necesidad de financiamiento? Hay muchos maxis que dicen que ya no hay necesidad de deuda, no hay necesidad de apalancamiento. Yo no estoy de acuerdo. Yo sigo pensando que va a haber necesidad de liquidez por parte de las empresas, por parte de los hogares, por parte de quien sea, y entonces tiene que haber una solución. Lo que yo veo es lo siguiente. En ese esquema volvemos a un esquema bancario, van a ser necesarios los bancos aún, pero con un rol distinto. Los bancos lo que van a tener que hacer es lo siguiente. Tu activo subyacente es Bitcoin. Bitcoin es fácilmente transportable, en tiempo real, en cualquier día de la semana, y además es escaso. Entonces, ¿por qué les digo estas dos cosas? Porque entonces alguien que ponga un Bitcoin en su cuenta del banco, por ejemplo, supongamos que así fuera, el banco le va a preguntar, bueno, José, ¿ese Bitcoin lo vas a tener a la vista o lo querés invertir a plazo? Si le dices que va a ser a la vista, no puede haber descalce de plazos.
¿no? A diferencia de la banca fraccionada. Entonces el banco lo que va a tener que decir es, vale, pues entonces te pago un rendimiento muy bajo porque cualquier día que necesites sacarlo, ahí va a estar. Claro. No voy a tomar el riesgo de dar un préstamo de mayor largo plazo con ese Bitcoin que me dio José cuando en cualquier día de la semana puede sacarlo. Sí, no quiero incurrir en riesgo de liquidez, claro. Claro, entonces ahí hay una probabilidad de insolvencia enorme por parte de un banco que tome ese riesgo. Los bancos no lo tomarían. Entonces no habría banca fraccionada. ¿Qué sería lo que sucedería? Que vos podrías llegar al banco y le dirías, quiero esto de Bitcoin, quiero bloquearlo por un año plazo, generar un rendimiento al respecto con el Bitcoin, y entonces el banco ahí va a ir a buscar un deudor que necesite Bitcoins a un plazo parecido o inclusive menor el plazo del que vos tenés tus Bitcoins depositados. Entonces siempre va a haber plazos calzados entre el activo y el pasivo del banco, lo cual no ocurre hoy en día. Tal vez esa es la primera parte donde veo el mundo, que sería bancos que no tienen descalces de plazos porque es muy riesgoso con un activo como Bitcoin. Pero eso no sería malo del todo, ¿no? No sería malo, pero piénsalo así. ¿Qué tan fácil es, si vas a depositar el Bitcoin a 11 meses y 15 días, qué tan fácil es para un banco ir a buscar un deudor que necesite algo parecido para calzar esas dos puntas? Tanto en duración como en riesgo, además. Claro. Entonces, hoy en día lo que sucede es, pones un certificado a plazo a un año, 100 euros, y el banco puede ir a buscar cualquier tipo de deudor que necesite dinero y descalzar. No es nada difícil descalzar un balance, ¿no? Lo difícil es calzarlo. Sí. Entonces, esa parte no la tengo tan clara, qué tan eficiente, qué tan fácil será para la banca otorgar créditos cuando necesita forzosamente calzar las condiciones. Entiendo. ¿Entiendes? Perfectamente, sí. Esa es la primera parte, ese es el rol que veo de los bancos. En cuanto al comercio, aquí lo que tendríamos que ver es aplicaciones de capa 2 creciendo masivamente para que sea tipo Lightning, para que sea mucho más fácil la transaccionalidad con Bitcoin entre diferentes comercios, como lo que hoy en día hace Visa, Mastercard, etcétera. Lo necesitaríamos empezar a ver. Tiene que haber una adopción significativa, ¿verdad? Por parte de todas las personas, corporaciones, inclusive gobiernos. Y lo que generaría una adopción significativa, en vez de tener el 0.1% de la gente usando, supongamos que de repente el 50% de la población tiene, ahí lo que veríamos es que estos incrementos que hoy estamos viendo en Bitcoin de precio van a dejar de haberlos. Sí, desde luego. Se va a aplanar la volatilidad, cosa que es importante y necesaria. Necesaria, claro. Para que el comercio pueda recibir una moneda que al día siguiente no perdiste dinero. Sí, pero aún así habría volatilidad, ¿no? Porque lo que tú has dicho, una oferta finita, los 21 millones de Bitcoin, ante cambios de la demanda. Los cambios de la demanda, yo siempre digo que, esto lo explica muy bien Aarón, que también está en tu canal, que antes, en los años 80, cuando había un patrón oro, pues era más o menos estable. Esto lo defendía Milton Friedman, ¿no? Y, bueno, todos los monetaristas. Sin embargo, a partir de los 80, la demanda de dinero es cambiante e inevitable, además, ¿no? Entonces, ante esos cambios en la demanda, que pueden llegar por factores endógenos o exógenos, no habría una capacidad de igualar la oferta, ¿no? Entonces habría volatilidad y eso dificultaría el cálculo económico. Imagínate poner, yo qué sé, precios a largo plazo, por ejemplo, salarios o alquileres o el tipo de interés, ¿no? En Bitcoin sería muy complicado, ¿verdad?, con esa volatilidad, ¿no? Entonces eso dificultaría desde mi punto de vista mucho la actividad económica, que al fin y al cabo es lo más importante y lo que queremos siempre para el crecimiento económico y para el bienestar de todos, ¿verdad? Absolutamente. Un ejemplo muy típico de eso que acabas de decir es Argentina. Ve el caso de Argentina, con la hiperinflación que tienen, es muy difícil tomar decisiones económicas. Y poner expectativas, porque es cambiante. Expectativas. Claro. Entonces la productividad de la economía empieza a bajar porque hay mucha incertidumbre. Ese es el principal riesgo que veo yo, un patrón Bitcoin puro y duro, es la volatilidad. Pero supongamos que ya la volatilidad se resuelve, que en mi opinión eso se resuelve con la adopción. En mi opinión los ETFs de Bitcoin es un paso en el camino correcto para traer adopción institucional, que es donde está todo el dinero y donde puede neutralizar la volatilidad poco a poco. Pero una vez llegado ahí, lo que tenemos que acostumbrarnos es a un sistema deflacionario. Claro, a un sistema deflacionario, sí, efectivamente. Eso para muchos explota la cabeza porque no estamos, la mente nuestra no está hecha para entender ese modelo porque hemos vivido un mundo que por siempre ha sido
o más que todo después de Bretton Woods, ha sido inflacionario, claro. Inflacionario para que los precios de los activos sigan subiendo, las casas, las acciones, los bonos, etcétera, y el colateral que se utiliza en el sistema global siempre tenga un precio al alza, ¿no? Entonces estamos acostumbrados a eso. Qué difícil es entender cómo sería un sistema deflacionario, donde todos los productos y servicios medidos como Bitcoin empieza a caer en precio, siempre, ¿no? Esa parte inclusive a mí me cuesta muchísimo. Para mí es igual de nociva, fíjate lo que te digo, la deflación que la inflación. La inflación, los austríacos lo ven como algo, el santo grial y tal, que es natural, que puede serlo, pero para el cálculo económico lo veo igual de nocivo, porque tendrías que ir ajustando, los precios no son todos iguales, hay más rígidos, otros más flexibles, entonces desde mi punto de vista habría distorsiones importantes y por eso digo que la inflación, por lo menos, un precio siempre es más fácil en términos nominales subirlo al alza que a la baja, ¿no? Imagínate, por ejemplo, salarios, ¿no? Salario, pues al alza se iguala mejor. Imagínate la baja, ¿no? Estar constantemente igualando para que en términos reales fuese lo mismo, pero en términos nominales se iguala a la baja. Creo que es más complicado y entonces creo que una deflación continua, además una deflación que si fuese siempre, imagínate, el 2%, pues más o menos las expectativas se pueden... Pero si fuese una deflación cambiante, sería un desastre para el cálculo económico, desde mi punto de vista. Y es el gran error de Bitcoin y por eso yo particularmente nunca he visto una posibilidad a un patrón Bitcoin como dinero, simplemente porque no sería estable en ningún caso, ¿no? Mucha gente habla de que se pueden hacer sustitutos de dinero colateralizados en Bitcoin, que es la segunda parte que vamos a ver ahora, y que eso podría estabilizar un poco Bitcoin. Si aumenta o disminuye la demanda, se emitirían o sustitutos o se destruirían sustitutos, y con eso se mantendría más o menos el precio estable, porque tú tienes que verlo siempre como dos variables, ¿no? Bienes y servicios y dinero. El dinero es una mercancía más, ¿no? Entonces, ¿qué es mejor? ¿Que el dinero sea estable o siempre estar corrigiendo los precios de millones de productos para que realmente fuese estable? Pues mucho más sencillo tratar de que el dinero sea estable, ¿no? No estar siempre moviendo precios para arriba y para abajo para conseguir estabilidad, ¿no? Entonces, lo veo muy complicado. Y en la segunda parte, que es, oye, hacemos un sistema financiero con colateral Bitcoin. ¿Ahí cómo lo ves? ¿Sería sostenible? Porque realmente el principal, o sea, es decir, el activo real es finito. Entonces, habría cada vez, desde mi punto de vista, una masa de activos financieros sobre cada vez menos base. ¿Y cómo lo compensas a futuro? O sea, creo que habría quiebras ahí. Y lo describiste perfecto. Veo un problema adicional. Hoy en día tienes tus euros o tus dólares en Estados Unidos, por ejemplo, los dólares, el gobierno te cubre hasta $250,000 con un seguro. Sí, el FEDIC, sí. Cuéntame cómo un gobierno daría un seguro sobre un activo que es finito y que ellos no pueden imprimir. No podrían. Entonces, para mí las corridas bancarias, si hubiese algún tipo de corrida, serían violentas en este mundo, ¿verdad? Porque hoy en día, cuando tenés $249,000 en un banco y el banco estalla, dices, bueno, el gobierno me los devuelve. En el momento que creas con Bitcoin, que algo va a suceder con ese banco, se acabó el Bitcoin en ese, ¿verdad? De ese banco. Alguien puede decir, bueno, es libre mercado, pero claro, el dolor sería muy, muy importante, claro. Muchos perjudicados con información asimétrica y sería peligroso, efectivamente. Es el mismo esquema de hoy en día un fondo de inversión de bonos apalancado. Es exactamente el mismo mecanismo. Pero entonces, digamos, ¿cómo funcionaría? Tu pregunta era, ¿cómo funcionaría la deuda con un patrón Bitcoin? Sí, efectivamente. Y ahí yo creo que naturalmente, como te dije, no habría banca fraccionada, eso pasaría a la historia, pero sí estoy seguro que seguirá habiendo necesidad de deuda, eso lo tengo muy claro. Ahora, con un colateral puro y duro Bitcoin, midiéndolo por hoy, por la volatilidad que tiene, yo nunca pondría ese colateral. No. ¿Por qué? Porque cuando tú das un colateral a cambio de liquidez, siempre te van a dar un requerimiento de sobrecolaterización, que es el haircut. Entonces, ¿qué significa eso? Hoy en día, por ejemplo, si pides $100, si das $100 de bonos de Estados Unidos para recibir dinero, te van a prestar $98. Entonces, ese 2% de diferencia es el haircut, la sobrecolaterización. ¿Por qué tan bajo? Porque tiene poca volatilidad, porque el riesgo de crédito es inexistente.
entonces quien te da el dinero está dispuesto a prestarte casi el valor nominal del nominal, bono, facial, ¿no? sí. Con Bitcoin, cuéntame cuánto te sentirías cómodo prestar sabiendo que la fluctuación de precio va a ser así, ¿no? Entonces, lo que sucedería son múltiples llamadas a margen, que es que cuando Bitcoin cae por debajo del monto que tenés de sobrecolatilización, te va a llamar a margen quien te prestó el dinero y te va a decir, José, bajó el Bitcoin, necesito que pongas efectivo o más Bitcoin para cumplir con nuestro contrato. Sí, sí, además margin calls en cascada, que digo yo. Margin calls cada 5 minutos. Sí. ¿Verdad? Y además la gran pregunta es, ¿quién aceptaría un reclamo sobre Bitcoin en vez de un propio Bitcoin? O sea, tendría que haber mucho descuento, ¿no? Porque si no dices, bueno, pues ¿para qué voy a coger el riesgo de contraparte si puedo coger directamente un Bitcoin? Es decir, ¿quién aceptaría un pagar en Bitcoin? Tiene que haber mucho descuento desde mi punto de vista, ¿no? Eso también, eso también. Entonces, yo creo que ahí la solución es no utilizar exactamente el Bitcoin como colateral, sino un stablecoin, por ejemplo. Esa es la solución que yo veo en el mundo cripto a utilizar colaterales para recibir. ¿Pero stablecoin sobre qué? Stablecoin sobre bonos de Estados Unidos, por ejemplo. Ya, pero si estamos, bueno, sobre bonos de Estados Unidos. Bueno, perfecto. En un patrón Bitcoin, sí. Claro, una stablecoin sobre petróleo, por ejemplo, sobre oro. Sí, claro, ahí lo que sucedería es, entonces tendríamos que hacer transacciones calzadas. Calzadas, claro. Es que, calzadas, no hay otra. Es que limita mucho. Yo creo que es un sistema que limita muchísimo. O sea, ojalá, porque la gran ventaja es que ata un poco a los políticos a la mano a lo gasto, que eso está bien, porque es uno de los grandes perjuicios de este sistema actual, que los políticos al fin y al cabo tienen banda ancha para gastar fuera de lo que recauda de impuestos. Imaginaros que, siempre digo lo mismo, ¿no? Un político tiene que hacer su agenda solo con los impuestos, tendría que justificar mucho más todo. A día de hoy es, bueno, me endeudo y realmente no hay, como tú dices, ¿no? Su vida útil son 8 años, bueno, pues ya llegará otro y cogerá. Sin embargo, con este patrón los políticos tendrían que medir mucho más su agenda, ¿no? Esa es la parte positiva, pero desde mi punto de vista no compensa todo lo que estamos comentando, esa limitación a la actividad económica, al comercio. Sí. Entonces siempre hay que poner una balanza, ¿no? Oye, ¿qué cosas positivas tiene y qué cosas negativas? Desde mi punto de vista sería mucho más negativo ese patrón Bitcoin. Sí, yo creo que... A pesar de esa pequeña ventaja que hemos comentado, que bueno, no es pequeña. Y tenemos que ser muy honestos con nosotros mismos. Los que abogan por un patrón Bitcoin, hay que sentarse a realmente responder esta pregunta. ¿Cuánto crecimiento económico estamos dispuestos a dejar ir por tener ese patrón? Es una conversación honesta. Es buena pregunta esa que has hecho, muy buena, de hecho. Entonces, no es criticar de que si es bueno o malo, está bien, pero ¿cuánto crecimiento estás dispuesto a dejar ir? Esa es la gran pregunta. De hecho, si alguien nos quiere contestar con ello, estaría muy bien, ¿eh? ¿Qué dejas de tener por tener un sistema descentralizado, evidentemente, y que no se manosee por los políticos, ¿no? Y lo que quiero, después de toda esta conversación, es que valoremos los tres sistemas y que hagamos una pequeña balanza, oye, cosas pros y ventajas, a ver con cuál nos quedamos, ¿no? Bitcoin, desde mi punto de vista, es un activo. Yo estoy muy invertido, sé que tú también, en Bitcoin. Lo valoramos mucho como reserva patrimonial, inconfiscable. Es una forma de... un activo de riqueza portátil, ¿no? Más secreta, si quieres, si lo haces sin calles. Es decir, tiene muchas ventajas, ¿no? Pero ahora bien, como dinero, hemos visto que esa inelasticidad puede generar problemas. Un sistema de deuda sobre Bitcoin, pues como tú has dicho, al sistema bancario le limitaría mucho y perjudicaría el crecimiento. Es un poco... creo que un poco luego lo haremos un poco las tres ventajas y inconvenientes de los tres, pero bueno, desde mi punto de vista creo que es claramente más de ventajas que ventajas, ¿no? No sé si quieres añadir algo, porque luego quiero también tocar un poco el tema de la banca libre, que ahora, por ejemplo, Juan Ramón Rayo es lo que defiende, un sistema de deuda. O sea, ya aquí tenemos activo real, que hemos visto limitaciones, y además los incentivos llevan a que estemos aquí, después de haber tenido patrón oro, hemos acabado aquí, ¿no? Por lo tanto, esos patrones se volverían desde mi punto de vista a pervertir y acabaríamos en el mismo lugar. Ahora bien, una banca libre. Una banca libre tiene nombre y apellidos, el banco. Entonces, también se puede corromper, ¿no? Pero una banca libre en un mercado que los malos actores quebrarían y los buenos actores se quedan, ¿no? Colateralizado. Vale, la deuda que emiten los bancos se colateraliza, imagínate, se calzan plazos. Tú emites depósitos a la vista calzados a papel comercial, por ejemplo. O si alguien quiere, como tú has comentado, dejar el depósito a largo plazo, pues ahí buscas proyectos de más largo plazo. Pero tendría una oferta totalmente elástica. Los sustitutos monetarios, la gran ventaja es que se pueden crear gratis, es un apunte contable, y destruir de igual manera. Entonces, a priori parece un sistema
bueno, pues muy, no sé, muy coherente, ¿no? Pero ya hemos tenido sistemas de banca libres, ¿no? Escocia, Canadá. Entonces, y hemos llegado luego a un prestamista de última instancia, que es el Banco Central, y esto ya hemos pasado por ello. ¿Qué ventajas le verías tú a ese sistema bancario donde los bancos creen el dinero, sean los bancos de forma privada, no los gobiernos, los bancos? ¿Y qué problemas le verías, ¿no? ¿Por dónde podría un sistema, si a día de hoy estamos en una banca libre, Santander, La Caixa y tal, emiten sus Santander Coins, su Caixa Coin, y todos comerciaríamos con eso, ¿no? ¿Qué problema le verías a eso? Veo más probable ese mecanismo en economías emergentes. En primer lugar, habría que estudiar muy bien los balances de cada banco y si están bien calzados. Eso está claro que por la información asimétrica ya obligarías a todo el mundo a que no es, eso es imposible. Pero no todo el mundo tiene conocimientos para estar viendo si la moneda del Banco Santander es buena o mala y si va a quebrar en un futuro o no. Eso en primer lugar, ¿no? Además de un tema de confianza, te lo pongo así. En un mercado, tomemos el caso de Argentina. En Argentina, el peso está tan devaluado y es tan inútil que literalmente tienes que llevar una caja con billetes para irte a comprar, no sé, un microondas, ¿no? Sí, un brick de leche y tal. Entonces, ¿qué sucede? Que la gente no tiene confianza en que su gobierno maneje bien su moneda. Entonces, naturalmente lo que buscan es una opción más fuerte de dinero, ¿no? Ya sea el dólar, ya sea inclusive los stablecoins. ¿Por qué te menciono los stablecoins? Porque los stablecoins son un sabor de la banca libre. Un ciudadano argentino dice, estoy dispuesto a aceptar riesgo de crédito de la corporación o de la empresa que emitió este stablecoin y estoy dispuesto a aceptar riesgo de moneda porque ese stablecoin está denominado en dólares. Claro. Una persona decide tomar esos dos riesgos. Dos riesgos de contraparte. Dos riesgos de contraparte, pero es mejor a la moneda débil. Que es un riesgo de contraparte solo. Que es el gobierno. Sí, desde luego. Entonces, por eso te traigo ese ejemplo, porque ese ejemplo yo creo que lo estamos viendo y lo veremos mucho más conforme pasa el tiempo y los stablecoins empiezan a generar mayor adopción. Pero es una opción muy natural, es una transición muy natural en estas economías. Y entonces, ahí el tema de la banca libre, que al final de cuentas es una empresa la que está emitiendo ese dinero. Muchas empresas emitiendo dinero. ¿Verdad? Emitiendo dinero, pero la cosa es que imagínate, son muchas empresas emitiendo, muchos bancos reputados emitiendo dinero, ¿vale? Pero claro, tiene que ser un dinero que sea estable para todos. Imagínate, es un dólar. El Banco Santander emite su moneda, la Caixa su moneda, el BVA su moneda, pero todos valen un dólar. Ahora bien, cómo colateralizan su pasivo cada banco es otra historia, ¿no? Pero serían empresas con nombres y apellidos detrás emitiendo esos... Pongamos en la situación, sí. Entonces, en un mercado desarrollado no lo veo tan fácil. En un mercado desarrollado lo que habría es descubrimiento de precio. Entonces, yo te preguntaría naturalmente, ¿cuánto vale un euro creado por Santander? Claro, que habría arbitraje, dices tú. Versus cuánto vale un euro creado por una financiera española con 10 millones de activos. Ya, pero si ese euro valdría lo mismo entre uno y otro, o sea, se ponen de acuerdo en que ese pasivo para todos, o sea, sea igual el del Santander que el de la financiera, que sea igual, o sea, que valga lo mismo. O sea, había una especie de acuerdo financiero por esa parte. Pero es que eso no lo veo tan... Porque inclusive en Estados Unidos vimos que eso no funciona. ¿Qué pasó después de la crisis de Silicon Valley Bank y de la éxodo masivo a los fondos monetarios? Ya, sí, de repente los depósitos de bancos regionales huyeron hacia los JP Morgans. Que no habría precio par, ¿no? O sea, no hay precio par. Ya. Entonces, eso que me dice, sí, se ponen de acuerdo. El mercado es el que dice si está de acuerdo o no. Ya. ¿No? Entonces, un depósito de uno de estos bancos pequeños valió menos, lo suficientemente menos para que un depositante dijera, voy a ir a ponerlo a JP Morgan. ¿No? Es que estoy totalmente de acuerdo por dónde va, sí. Acabaría... Entonces, por eso ese sistema me cuesta muchísimo. ¿No ves que se acabaría reduciendo mucho los agentes que... ¡Claro! Y acabaría viendo solo uno, que vamos a lo mismo, nombre y apellido detrás, y sería básicamente el sistema que tenemos a día de hoy. Entonces, de repente tienes exactamente... En vez de un gobierno, una corporación. Exactamente. Sí, a esa es la referencia. Volviste a la misma centralización. Y entonces ahí viene la pregunta de, bueno, ¿en quién confías más? ¿En el gobierno o en el sector privado? Claro. Pero bueno, eso es una pregunta para otro tema, ¿no? Pero al final volverías a un sistema muy parecido. Totalmente de acuerdo, que he dicho. Empezaríamos en el fin. O sea, es un círculo que acabaría aquí, a día de hoy. Por eso yo te digo que el ser humano es innovador por naturaleza. Y hemos vivido cientos de años
Y hoy, como bien dices, estamos aquí no por casualidad o por el azar, es porque hemos aprendido en el pasado de errores, hemos transformado los sistemas a moldarse a la tecnología, a la situación actual social, económica que tenemos, y hoy en día tenemos lo que tenemos, ¿verdad? Y nos lo merecemos. Sí, Es a lo que hemos votado por muchos años a políticos, ¿no? Entonces, pensar en este tipo de sistemas me parece un ejercicio mental interesante, pero fútil en el sentido de que son días que no regresarán. Eso, fíjate que todo el movimiento de cyberpunks y todo lo que hubo previo a Bitcoin, todo esto lo pensaron muchísimo, oye, cómo poder mejorar alguna. Y Satoshi llegó a la conclusión de que era muy complicado hacer una moneda estática, o sea, una moneda estable, muy complicado, y por eso prefirió hacer un activo deflacionario, pero porque no supo dar respuesta a mejorar el sistema monetario actual. Es que yo creo que no supo dar respuesta y por eso creó Bitcoin, que no es válido desde mi punto de vista como dinero, pero sí como un activo antisistema, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y creo que toda esta reflexión que estamos haciendo la han tenido, evidentemente, muchos economistas y muchos analistas, y yo muchas noches he pensado, también he hablado contigo, por los hilos que también pones en Twitter y tal, hay que tener pensamiento crítico siempre, ¿no? No hay que ser categórico nunca, ni hooligan con una... Y yo acabo llegando, mi conclusión es que puedes buscar sistemas menos subóptimos que este, pero no sé por qué creo que acabaríamos llegando a este punto de partida siempre, ¿no? Y lo que tú dices, miles de incentivos en consecución todos los años, al final acabó aquí. La realidad es que tenemos este sistema, ¿no? Y este sistema, pues bueno, pues no es tan nocivo como muchos quieren vender desde mi punto de vista, ¿no? Sí, ahora podríamos hablar de cómo sí es nocivo para gente, ¿no? Sí. El sistema que tenemos actual. Pero tal vez para terminar el tema de Bitcoin, yo personalmente, y de nuevo, hago el disclaimer que bien dijiste, estoy largo Bitcoin, pero yo Bitcoin lo veo coexistiendo con el fiat. Sí. Yo no veo el Bitcoin siendo un hoyo negro que se trague a los fiats. No, de ninguna manera. En mi humilde opinión, porque no puedo ver en el futuro, pero no veo cómo eso es posible. Tal vez es ¿verdad? Un prejuicio que tengo por lo que vivimos, pero yo lo veo perfectamente coexistiendo y siendo un mecanismo de cobertura de inflación monetaria fabuloso, mejor que el oro inclusive, pero no lo veo siendo la única opción que puede existir. Entonces, pongamos un poco los tres que hemos comentado. Sistema de deuda, que tiene ventajas e inconvenientes. Sistema de Bitcoin, que hemos visto que tiene también ventajas e inconvenientes, y el sistema banca libre. El sistema actual, eurodólar o deuda, como le queráis llamar. Entonces, quiero que me digas así, de forma muy esquemática, ventajas y qué desventajas le ves. Luego ponemos gráficos de, a priori, las segundas derivadas nocivas que tiene, que ahora lo vamos a analizar. Luego que me digas eso, lo mismo del sistema Bitcoin, así qué ventaja le ves y qué inconvenientes, y de la banca libre. Lo vamos a esquematizar de alguna manera. Vale, entonces ventajas del mercado, del sistema dólar, por ejemplo. Es elástico. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo no veo a ninguna persona celebrando y diciendo: enhorabuena, nuestro tercer año seguido en España de recesión. Yo no veo a alguien diciendo eso. Entonces, la elasticidad es lo que hace que amortigüe la recesión, el dolor. Entonces, ese dolor se sana, entre comillas, con una elasticidad de la moneda. El gobierno pudiendo crear dinero adicional para solventar necesidades de liquidez y para absorber el desapalancamiento del sector privado, ¿no? Esa es una gran ventaja que tenemos, ¿no? En ese sentido. ¿Qué desventajas más bien podríamos entrar? Con la creación de dinero, lo que sucede es que quien esté más cercano a esa impresora de dinero se verá beneficiado. Sí, el efecto Cantillon. Entonces, quien tenga acceso a crédito más cercano a esos dólares recientemente creados, le va a ir muy bien. Quien esté más lejos en la fila, le va a ir mal. Porque lo que sucede es que conforme hay degradación de la moneda, hay inflación monetaria también, los precios de los activos tienden a subir. Entonces, muy bien para los tenedores. Claro. Muy bien. Muy mal para quien con su salario de la empresa en la que trabaja no tiene activos, cada vez está más lejos
de poder adquirirlos para tratar de generar riqueza. Hoy en día no se crea riqueza con los salarios de las empresas. No se puede, porque los salarios no se ajustan a la misma velocidad que hay degradación de la moneda y a la misma velocidad con lo que suben los precios de los activos. Entonces no puedes crear riqueza hoy en día. Esto es muy importante lo que estás comentando ahora, sí. A diferencia de nuestros padres y abuelos, no hay manera de escuchar esas historias de nuestros padres donde con un salario se daba de alimentar a 4 bocas, Sí. la esposa se puede dar el lujo de no trabajar, se compra una casa y un coche con un salario. Esa historia yo la escucho mucho. Sí, también. ¿Verdad? A padres, abuelos, sí, sí. Y te has preguntado por qué hoy no se puede eso. Cada vez estamos más lejos con el poder adquisitivo. Entonces las personas que no tienen activos no tienen acceso a poder crear riqueza en ese sentido y quedan cada vez más lejanos. Y es donde uno empieza a entender, con razón hay tanta protesta social, porque la gente no sabe explicarte qué es lo que está sucediendo, pero lo que sí sienten es que hay una injusticia y que cada vez están más lejos. Y ven en esa deflación social que dice mucho Diego, ¿no? Ven empeorar sus condiciones de vida y no saben por qué, ¿verdad? No saben por qué. Y les preguntas qué es la degradación de la moneda, no sé. Les preguntas realmente qué es inflación, no sé. Pero lo que sí saben es que sienten cada vez que van al supermercado que les alcanza para menos, Sí. ¿no? Y entonces ves a los ricos cada vez más ricos y a los pobres cada vez quedando más atrás. Sí, es una desventaja gorda. De hecho, Gigante. vamos a poner aquí esta imagen para que se vea un poco cómo se abre una brecha de riqueza importante, ¿no? Cada vez los más ricos son más ricos y se queda descolgada una gran parte de la sociedad. Básicamente es en los tenedores de activos o los que no acceden pues a tener activos, básicamente, que viene muy derivado de la educación financiera, al fin y al cabo. Por eso es tan importante, ¿verdad?, a día de hoy, que la gente tenga educación financiera para poder estar invertido, ¿verdad? El coste, siempre digo lo mismo, el coste de no estar invertido es brutal a día de hoy. Es brutal, pero aún así, la manera para generar riqueza, inclusive siendo un crack de los libros de teoría de texto financieros, aún no es suficiente. Lo que necesitas es apalancamiento y activos. Si no tienes cómo tener deuda barata para ir a buscar activos financieros, es muy difícil, porque hay gente que sí lo está haciendo. Sí. Entonces, eso es parte de los negativos de ese sistema. O sea, hay claros ganadores y perdedores, ¿no? Siempre. En todo en la vida hay ganadores y perdedores. Este sistema premia a quien tenga acceso a la fuente de creación de dinero. Pues una desventaja gorda. Y fíjate, esta segunda etapa en la imagen, que es la famosa trampa de deuda. Esto lo he comentado muchas veces contigo. ¿Crees que este sistema de deuda, al fin y al cabo, machaca a futuro el crecimiento y la productividad? Muy buena pregunta. Y yo creo que tal vez pensemos, antes de responder la pregunta, me gustaría dar este contexto. ¿Qué es la deuda? ¿Qué es un tipo de interés? ¿Alguna vez lo han pensado? Sí, claro, es el precio del dinero. Sí, pero va más allá. Si te pones a pensar, un tipo de interés tiene la capacidad de ir al futuro y no está limitado por tiempo y espacio. ¿Qué significa eso? Que yo puedo robarme a Daniel Baez a futuro poder adquisitivo cuando me endeudo hoy. ¿Qué significa eso? Que con la tasa de interés que me generó la deuda va al futuro de Daniel Baeza, consume poder adquisitivo de yo en unos años y lo trae a hoy para yo poder consumir hoy. Es increíble realmente lo que hace la deuda, ¿no? Pero entonces, para responder tu pregunta, cada vez que se incurre en deuda es exactamente lo que estás haciendo. Es incentivando el hoy a costa del mañana. Entonces, cuando llega mañana, puede haber una situación bastante oscura, ¿verdad? Puede que le haya sacado más rendimiento o menos que el interés que... Claro, esa es la gran Exactamente. pregunta. Especialmente cierto para deuda en el sector privado, ¿verdad? Porque en el sector privado sí necesitas que el rendimiento que generes con el dinero que te endeudaste sea mayor al costo de la deuda. Al interés, sí. ¿No? En el sector público es otra historia. El gobierno no está limitado por esa ecuación, ¿no? Entonces el gobierno sí puede endeudarse, porque recuerden que la deuda, un bono del gobierno, es el estado final de la creación de dinero. Un gobierno no necesita endeudarse para construir un puente. Un gobierno puede gastar hoy y luego decidir si se va a endeudar o cobrar impuestos, ¿verdad? No está limitado como un balance del sector público, sí lo está. Entonces, ese bono que genera el gobierno
es el estado final de un gasto que ya se dio. El dinero ya está circulando. Solo que le dices a la persona que tiene euros en la mano, te cambio esos euros en la mano por un bono año que sí te paga cupón, porque el efectivo que tienes en tu billetera te paga cero. Entonces cambias el tipo de activo que tiene el sector privado. Entonces, por eso, en mi opinión, el tema de la deuda en el sector público no es tan terrible como se hace ver. Sí, pero, en el sector privado es otra historia. Pero volviendo, es decir, pero sí que parece que impacta de forma negativa en el futuro crecimiento, aunque sea emitido por el sector público, que quitas riesgo de default y ese tipo de cosas, pero el impacto en el crecimiento, por ejemplo, Japón, ¿no? Todos hemos conocido de japonización, pues una deuda cada vez creciente y tal y cual. La gran pregunta es, como un gobierno emite deuda, o el sector privado, me da igual ahora quién sea el emisor, claro, como tú has comentado, mucha parte de el proyecto que se genera no compensa el interés, ¿no? Entonces se va creando cierto estancamiento, digamos, ¿no? Quizá se ve en los últimos, por ejemplo, 50 años, ¿no? Cómo se ha quedado muy estancado el crecimiento, incluso tiene máximos decrecientes, ¿no? Que es la famosa trampa de deuda, que a veces hay que emitir más deuda para generar menos riqueza, ¿no? Y además, en el sector público, desde mi punto de vista, el problema es que se nacionaliza poco a poco la economía, ¿no? Porque si se va endeudando cada vez más en los gobiernos, luego a priori serán futuros impuestos, ¿no? Para estabilizar un poco esa deuda, es decir, va detrayendo capacidad privada y va cogiendo mucho peso el sector público. Básicamente, ¿es real la trampa de la deuda o no? Porque si es real, cada vez que nos endeudamos más, lo que tenemos que esperar es menos crecimiento futuro y sería muy nocivo eso. Es absolutamente cierto en el sector privado. En el sector público lo que ves es ¿cómo se dice? Un retorno sobre deuda cada vez... Sí, decreciente, ¿no? Decreciente. Entonces, ¿qué significa eso? Que por $1 o €1 de deuda, cada vez el crecimiento económico es menor. Eso es. ¿Verdad? Y no es 100% solo por la deuda, es también por la productividad que tiene el país, ¿no? Entonces hay varias ecuaciones en ese tema. Pero yo sí siento que la deuda del gobierno, aunque se malgaste, porque tiende a malgastarse, igual en el sector privado se malgasta, el dinero queda en la economía, ¿no? Sí. El dinero queda en la economía, entonces es liquidez que las empresas y los ciudadanos tienen acceso a este dinero. Siempre digo que el déficit del gobierno es el superávit del sector privado, ¿no? Entonces, en el momento en que le digas a un gobierno, desapalanca, baja tu deuda, repágala, está bien, va a entrar en un superávit el gobierno a costa de un déficit del sector privado. ¿Verdad? Entonces, es una moneda de dos caras. Entonces, por eso es que yo tiendo a argumentar a favor de la deuda del sector privado, porque me parece que es un deudor con menos riesgo que un deudor del sector privado. Sí, ahí estoy de acuerdo. Ahora bien, entrevisté hace unos días a Count Dracula en Twitter, de Twitter, y me decía algo genial. Él tiene un análisis que muestra que la creación del dinero tiene dos fuentes. Los bancos comerciales a través de otorgar préstamos que crean el depósito ¿verdad? De la nada. Sí, de la nada. Y el gobierno que también a través del gasto deficitario crea dinero también. Él hizo un estudio y lo que se dio cuenta es que la creación de dinero por parte de los bancos tiene un 3 veces más impacto sobre el PIB que la creación de dinero del gobierno. Anda, qué interesante, sí. Ese es tu punto, que siempre has tenido y estoy muy de acuerdo. Entonces, ambos generan crecimiento, pero el sector privado en su creación de dinero es 3 veces más eficiente. Sí, asigna mejor el capital. Exactamente. Y por eso es que hoy en día ves que como los bancos han dejado de prestar y la creación de ese dinero más bien se convierte en destrucción de ese dinero de los bancos comerciales, entonces ves un crecimiento brutal en el déficit de los gobiernos. Sí. Y uno dice, ¿por qué tan alto el déficit del gobierno? Claro, por el ratio de 3-1, ¿no? Hace muchísimo sentido cuando me lo explicó. Sí. Entonces, sí, es una relación de una moneda con dos caras, como te decía, donde no tengo tan claro que la deuda del gobierno sea algo lo que se le asigna, que es una cualidad negativa, es dañino, es mala la deuda del gobierno. Yo creo que la deuda del gobierno del sector privado no es buena o mala, es deuda, ¿no?
Pero bueno, tal vez eso sí es un poco controversial, mi punto de vista eso sé que a la mayoría. te han llovido piedras por Twitter. Mucho. Sí. Mucho. Efectivamente, la trampa de deuda. Yo también he reflexionado mucho sobre eso. Has comentado un punto importante, que si el sector privado no presta, evidentemente lo tendrá que hacer el sector público. Ahora la gran pregunta es, ¿por qué no presta a veces lo pregunto, ¿por qué no presta el sector privado? O sea, ¿qué causa a que los bancos no inicien endeudamiento, ciclos de endeudamiento y tal? ¿No será que no prestan porque lo está haciendo el sector privado? O sea, que va primero, ¿no? ¿Que presta el sector privado, o sea, el sector público, o que no presta el sector privado y por eso lo hace el sector público? Es la gran pregunta, ¿no? Es decir, ¿por qué no está prestando el sector privado si hay demanda de deuda? Bueno, yo creo que pueden haber varias razones. ¿Cuáles son las razones por las que un banco decide otorgar un crédito? Tienen que cumplirse 3 cosas. Número 1, el rendimiento sobre el capital tiene que ser lo suficientemente atractivo. Número 2, el deudor al que le estás dando el crédito tiene que tener un perfil crediticio interesante, ¿no? Y número 3, regulatoriamente, la cantidad de capital que tenés que asignarle a ese préstamo tiene que hacer que valga la pena entrar en la transacción, ¿verdad? Entonces, ese es un tema regulatorio. Entonces, ¿qué está sucediendo hoy en día, por ejemplo, en Estados Unidos? Pues en Estados Unidos estamos viendo un decrecimiento del otorgamiento de crédito a deudores del sector privado. Que está siendo compensado, digamos, un poco por la creación pública. Exactamente, por la creación pública, pero además te pongo esto para pensar. Los bancos han comprado bonos del Tesoro de Estados Unidos. Explícame la diferencia entre un préstamo a un ciudadano o un préstamo al gobierno vía compra de bonos. La diferencia es quién lo gasta luego. Pero el mecanismo es el mismo. Sí, la creación de dinero es la misma. Sí, efectivamente, al final es prestar a uno u a otro. El bono es financiamiento por parte del Estado. Exactamente. Entonces, ¿qué ha sucedido? Pues es una buena pregunta a la cual no tengo una muy buena respuesta, pero yo siento que las personas tienen suficiente ahorro todavía y están ante una incertidumbre de qué va a suceder, y cuando uno tiene eso, usualmente tiende a no endeudarse, ¿verdad? Entonces no, pero si las tasas llegan a cero, entre más bajen las tasas, más crédito va a haber al sector privado. Eso no es cierto. Sí, la trampa de liquidez famosa, sí. Eso no es cierto, porque si no, entonces cuando los tipos llegan a cero en Japón, debimos haber visto un boom de crédito al sector privado, y fue al revés, ¿no? Es por las 3 cosas que ve un banco para otorgar un crédito. Y entonces, ante la inexistencia de esa creación de dinero, es donde el gobierno forzosamente tiene que tomar un rol más activo. No puede haber desapalancamiento por parte de los bancos comerciales y desapalancamiento por parte del gobierno. Recesión. Recesión, pero inmediata y dolorosa. ¿No? Entonces, yo creo que eso es lo que estamos viendo hoy en día, sumado con algo que es que la cantidad de sobrefinancialización que hay en la economía, la gente tiene más activos financieros, depende de los precios de los activos para generar riqueza. La Fed se ha dado cuenta de eso, y entonces eso lo que hace es limitar la paciencia o la capacidad de aceptar volatilidad en precios. Y cada vez que hay volatilidad en precios, entran a tratar de minimizar o mitigar ese tema. Entonces, la suma de esas cosas hace que naturalmente el Estado en forma de Reserva Federal y el Tesoro, empiecen a ganar protagonismo en la economía privada, inevitablemente. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Sí, la trampa de deuda es una cosa que yo creo que no hay una respuesta clara, pero bueno, es una posible consecuencia negativa posible, lo dejamos en eso. Y luego hay un gráfico que además lo hemos comentado tú y yo en Twitter, vamos a poner aquí para que lo veáis, que es si se emite deuda, sea privada o pública, por encima de la producción. Eso para mí es sinónimo de inflación, pero sinónimo no inmediatamente, pero genera inflación, puede ir con decalaje. Y está pasando. Ahora mismo vemos cómo la deuda crece por encima de la propia economía, ¿no? Y parece que no va a cambiar esa dinámica. Entonces, también posible consecuencia negativa. Pero entonces yo te pregunto, interesante, hace mucho sentido lo que estás diciendo, pero entonces yo te preguntaría, ¿y por qué entonces la inflación va en tendencia decreciente? Porque puede haber decalaje, como te estoy comentando. Eso sí, y porque hay muchas variables más, ¿no? La demanda de dinero, Entonces, no necesariamente es una ecuación de una variable. Si la deuda crece por encima del
Sí, de la economía, del PIB. Inflación segura. No lo tengo tan claro. Dependerá de la demanda de dinero también, como bien comentas, de que ese dinero, al fin y al cabo, ese dinero que se ha creado, esa deuda, fluya o no a la economía. Si te sobra, evidentemente no genera inflación ninguna, ¿no? Sí. Y lo que dice mucho los mecanismos de transmisión, luego que eso, la velocidad del dinero, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, que no es una ecuación con una variable. Efectivamente hay hay varias variables pero bueno, tiene riesgo, desde luego, de ser inflacionario. Claro, yo creo que esa es una variable de las muchas para poder decir si algo va a ser inflacionario o no. Es un ingrediente más en el pastel. Eso es. ¿no? Sí, efectivamente. Pero no es un pastel de un solo sabor. Entonces, yo siempre tiendo a rechazar las afirmaciones de que una variable explica el mercado. El mercado es tan complejo. Yo creo que la inflación es algo que uno pensaría que uno conoce bien, pero se ha demostrado estos años que ni siquiera los economistas entienden bien qué es la inflación, qué la genera, qué no la genera. Estamos aprendiendo. Entonces me cuesta decir, bueno, sí, yo me fijo en esta variable y si esta sube, entonces esto sucede y si esta baja, esto sucede. El engranaje es mucho más complejo que eso, ¿no? Estoy de acuerdo. Pues fíjate, hemos puesto la elasticidad, que es muy importante, importantísimo, las has comentado tú como gran ventaja, y luego desventajas, desde mi punto de vista, quizá la más nociva, que es clara, que es esa brecha de riqueza que se genera, ¿no? Por el que posee activos y el que no, y luego unas que son más borrosas, como la trampa de la deuda y posibles tendencias inflacionarias que, insisto, son mucho más complejas que analizarlo como un ingrediente, como has comentado tú muy bien, ¿no? Vamos entonces ahora a hacer ese mismo esquema del patrón Bitcoin. Gran desventaja, lo has comentado tú muy bien antes, ¿no? La inelasticidad, o sea, la inelasticidad precisamente, ¿no? ¿Qué causaría ese difícil cálculo económico, ¿no? Es lo que en un patrón Bitcoin, sea patrón real o deuda, dirías que es la principal desventaja, y vamos ahora con las posibles ventajas que tendría. Sí, la desventaja sería lo que creo que se llama Richard Koo. Richard Koo lo que habla es sobre la recesión de balances en el sector privado. Y entonces, cuando hay una recesión con un patrón Bitcoin, ¿cuándo se sale de la recesión? Cuando el sector privado se ha desapalancado lo suficiente para que ya no haya más ineficiencias. Entonces, ¿cuánto dura eso? No lo sé. ¿Cuánto podría durar? ¿Verdad? Entonces, para mí esa inelasticidad que puede haber en ese sistema puede significar mucho dolor por muchos meses o años en una situación de una recesión en la economía, por la razón que fuera, ¿no? Hay que esperar a que ese incendio forestal se apague por sí solo. No le puedes echar agua. En la forma de que hoy en día se hace, que se echa liquidez para apagar los incendios. Te van a tirar de keynesiano ahora mismo con esta. Es una de las cosas que me han dicho. Esa es de las más elegantes que me han dicho, ¿no? Pero entonces esa parte, no sé, no lo tengo tan claro. Y una cosa es decir, gritar a los cuatro vientos, necesitamos una moneda que no sea elástica. Yo quisiera ver a esa persona cómo reaccionaría cuando sea el segundo año consecutivo de recesión, ¿verdad? Si pensara lo mismo. Entonces, esa parte no la tengo tan clara. Sí, me gusta mucho la pregunta que has hecho de cuánto queremos comernos de riqueza. Esa es una pregunta muy buena a hacerse todo el mundo, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo. Ahí en el patrón Bitcoin estoy totalmente de acuerdo. Además, el cálculo económico sería muy complicado. Y, hombre, ventajas tendría, ¿no? Básicamente que sea descentralizado. Bueno, por eso nació Bitcoin, algo descentralizado, que no esté manoseado, ¿no? por el poder político. Que sí, es una ventaja evidente, ¿no? Al final, bueno, tú has defendido mucho que se puede crear deuda por parte del sector público, que al fin y al cabo son burócratas o políticos que hay detrás, ¿no? A veces pensamos en el Estado como algo supranacional, no deja de ser un grupo de personas decidiendo, básicamente, ¿no? Entonces, la gran ventaja de Bitcoin es que eliminaría eso, ¿no? Esa arbitrariedad, digamos, por parte de la impresora, digamos, de los políticos, ¿no? Y los favores que se pueden hacer unos a otros, el efecto Cantillon que has comentado, ¿no? Claro, ahora bien, es una ventaja, pero os hago el ejercicio a todos, ¿no? Poner una balanza a ver cuál os pesaría más, ¿no? Y tomar esa decisión, porque es muy importante, ¿no? No solo quedarse con lo bueno, sino también poner lo malo. Sí. Claramente el sistema que tenemos está quebrado, como diría Lynn Alden, ¿no? Pero cambiar de sistema hacia otro que sea totalmente patrón oro o Bitcoin también trae muchísimo dolor de por medio, ¿no?
¿verdad? Entonces, por ejemplo, pasar de un patrón a otro, yo me pregunto qué pasará con las inversiones, con los activos financieros en cuanto a su precio. ¿Cuál será la volatilidad en ese sentido? Si caen mucho los precios de los activos, no hay nada que hacer, ¿verdad? Nadie va a meter a comprar, a poner un piso como lo hacen hoy en día los reguladores. Ah, sí, qué bien, eso es lo que necesita. Sí, y la persona que está ahorrando para pensionarse dentro de 5 años con activos financieros, ¿qué le decimos a esa persona? ¿No? Entonces, son preguntas humanas que hay que hacerse y no ser tan categórico de decir blanco o negro. Hay que pensar en estas situaciones también. Sí, y luego la bancaria, que hemos llegado a la conclusión antes de que al final acabaría llegando al mismo punto. Entonces, visto eso, bueno, hemos planteado un poco los principales sistemas monetarios. Podría haber más, ¿no? Pero los principales sistemas monetarios, pues no hay uno perfecto. La clave es que no hay uno óptimo, ¿no? Entonces hay que ver cuál es el menos subóptimo. Yo os invito a hacer a vosotros la reflexión y que lo comentéis, por supuesto. Y ahora bien, ya dejando de teorizar, estamos en este sistema, es lo que tenemos, y tenemos que pues, tratar de buscar soluciones o mejoras a este sistema. ¿Qué harías tú a día de hoy? Imagínate que te ponen, yo que sé, al frente del FMI o un puesto importante como para tomar ciertas decisiones. ¿Cómo mejorarías el sistema actual? Qué pregunta más compleja, ¿no? ¿Qué intentaría hacer un poco mejor yo? Sí, ya a nivel muy, muy teórico, ¿eh? O sea, algo que le veas problemas, agujeros, parches, que dirías, oye, pues de esta manera la podríamos mejorar, ¿no? Quizá el calzar más plazos por parte de los bancos, pero es que, claro, eso es más regulación, que yo no sé si sea del todo positivo, no lo sé. Es una pregunta un poco abierta, evidentemente. Yo creo que lo mejor que se le puede dar a una persona es educación. Entonces, en mi opinión, yo creo que deberíamos invertir más dinero. El dinero que el gobierno puede crear, invertirlo más en educación para que las personas entiendan estos temas. Sí, pero ¿no? ahora lo de siempre. El gobierno invertiría en la educación que a ellos les interese, ¿no? Porque al final son, repito, un grupo de burócratas con un partido, unos intereses, iría a la educación. Pero supongamos que yo puedo dictar. Yo promovería la educación financiera. Que las personas entiendan el partido en el que están jugando. El tablero que hay. El tablero que hay, ¿no? Para que tengan una oportunidad de intentar jugar, ¿no? Siempre pongo el ejemplo de que el sistema hoy en día es el equivalente a que te inviten con amigos a jugar Monopoly una noche, ¿no? Llegas tú, gracias por invitarme, tal, bueno, voy yo con los dados, y cuando vas a tirar los dados, te das cuenta que tus amigos ya llevan 8 vueltas. Sí, entonces dices, pero... Sí. Entonces, claro, voy a caer en un hotel, voy a tener que pagar, y el siguiente dado, caigo en otro hotel de otro amigo. Eso es injusto, ¿no? Y es lo que está sucediendo hoy en día. Los tenedores de activos van 8 vueltas delante tuyo, ¿no? Entonces, de alguna manera tratar de hacer que sea un sistema un poco más justo en ese sentido, y yo creo que todo inicia abriéndole las mentes a las personas de por qué el tablero está puesto de esa manera. ¿Qué reglas hay? ¿Qué reglas hay? ¿Qué reglas no hay? ¿Cómo pueden ellos realmente tener una oportunidad de beneficiarse de esto? Que no caiga en un puñado de personas que son los que concentran la riqueza, como digamos el 1% en Estados Unidos, que cada vez la línea es más alta con respecto a la riqueza que tienen de todo el país. Eso no es sostenible. Eso no es sostenible. Y siempre he pensado, qué extraño que esas personas que tienen tanta riqueza, de alguna manera no traten de hacer el partido más justo para todos, porque lo que todos tenemos que evitar es que las clases de abajo de repente digan, este juego de Monopoly está hecho para que yo pierda, y lo tires. Sí. ¿Qué significa tirar el tablero? Ir a protestar. Fíjate que los gobiernos, en el fondo, subsisten con la dependencia. Entonces yo creo que es hasta intencionado, ¿no? Que haya cierta ignorancia financiera, creo que está totalmente orquestado por los propios gobiernos, ¿no? Que les interesa, para justificar su existencia realmente, que haya gente dependiente, ¿no? Con cadenas, ¿no? Si la gente fuera autónoma y no tuviera esas cadenas, el Estado no sería tan relevante ni tan necesario, ¿verdad? Entonces como que lo quieren mantener, y por eso vemos una ignorancia financiera tremenda en las sociedades, ¿no? Universidades, colegios, yo he hecho económicas. Yo hice un ejercicio, esto es muy curioso, en cuarto de carrera en la Complutense, estudiando económicas, repito, no estudiando filosofía ni nada,
preguntas a los alumnos de qué eran cosas tan básicas como la inflación, el tipo de interés, y no te contestaban bien. En económicas, en una carrera. Tú imagínate irte a Sol, a día de hoy, a preguntar. Nadie lo sabe. ¿Y por qué crees que nadie lo sabe? Porque es que no hay interés en que la gente se forme en este sentido. Y somos una burbuja realmente, que están viendo este vídeo y FinTwit y tal, que realmente conocemos estos temas. Pero el común de la sociedad no tiene ni idea, ¿no? No tiene ni idea. Y tal vez para responder tu pregunta tan difícil, porque difícilmente se puede cambiar el engranaje del sistema. Ya está cementado, ¿no? Lo que sí podemos hacer es cambiar la manera en que las personas piensan y ven el sistema, ¿no? Y creo que es el punto de partida. Pero afuera de eso, está difícil cambiar lo que hoy tenemos. Bitcoin está proponiendo una alternativa, pero todavía está un poco lejos de que sea una alternativa que pueda usarse globalmente. Y de nuevo, yo veo que pueden coexistir, pero es lo que tenemos hoy en día. Hay un economista que se llama Lawrence White en Estados Unidos que él propone una criptomoneda descentralizada, pero con oferta elástica, asignada pues, a un PIB global o a una cesta de commodities. Sé que hay desarrolladores ahora mismo que están planteando ideas, pero yo lo veo tan complicado porque porque no puedes hacer un IPC global, ¿no? Porque las regiones cambian mucho. Entonces, ¿a qué oferta, o sea, ese algoritmo, a qué subida o bajada le pones? Lo veo tan complicado, pero sé que hay economistas y de mucho nivel que están trabajando en ello. La inteligencia artificial creo que mejorará, y quién sabe en el futuro, ¿no? Quizá encontremos un dinero perfecto que sea totalmente estable y descentralizado. A día de hoy, lo siento decirlo, lo veo muy complicado. Sí, además de que el IPC en sí no está correctamente medido, porque tu IPC es diferente a mi IPC. Diferente. Las cosas que compras en el supermercado son diferentes a las que yo compro. Entonces es difícil poner en una cesta cuánto es el costo de vida para todos. Pero es parte de las dificultades del sistema actual, ¿verdad? Pero, y de nuevo, es lo que tenemos, ¿verdad? Podemos romantizar sobre qué debería haber, pero al final te despiertas cada día y tienes que ir a trabajar con el sistema que tenemos. Totalmente de acuerdo. Bueno, creo que hemos hecho un ejercicio creo que muy interesante, un poco para ver las opciones que tenemos. No hay una opción óptima. Y bueno, un poco ventajas y desventajas de los diferentes sistemas, ya que cada uno pues reflexione, que creo que es un ejercicio muy interesante, que la gente también piense, ¿verdad?, en su casa y plantee cosas que igual no hemos visto nosotros aquí en la charla, pero quizás se nos ha escapado algo, ¿no? Y ahora cambiando un poco de tema ya, porque nos quedan tan solo 10 minutos, has comentado unas cosas tú también muy polémicas en Twitter. A ti te gusta la polémica, te encanta, y has dicho, curiosamente, esto ya está, creo que está muy... ya hemos estudiado, los QE efectivamente no generan, por lo menos de forma directa, ¿no?, inflación de precios, pero es que te he visto esta semana comentar que puede ser que tampoco genere inflación de activos, y aquí ya me ha estallado la cabeza, porque, fijaros, vamos a poner las imágenes, vemos una correlación clara entre bolsas y aumento del balance, ¿no?, de los bancos centrales, ¿no?, las políticas no convencionales. Cuéntanos un poquito esto, porque sí. Bueno, ya es rizar el rizo de una manera y tal vez te lo digo porque he tenido a varios invitados en el canal nuestro, en la Madriguera Económica, que han llegado y han planteado esta tesis de que no necesariamente el QE genera inflación monetaria, o sea, inflación de activos. Y la razón es la siguiente. Primero, empecemos con el gráfico que mide, no sé si han visto, estoy seguro que lo han visto. El gráfico que mide el S&P 500 ligado a el balance de la Reserva Federal. Sí, de hecho lo vamos a poner porque sí, desde luego lo tenemos. Lo vamos a ver exactamente. Ese gráfico es un crimen de gráfico, en mi opinión. Es un crimen. Los gráficos tienen grados de crimen. Este es un crimen de gráfico. ¿Y por qué? Porque la Reserva Federal, su balance consiste, la bajada o subida en su balance está ligado a la creación o impresión de reservas bancarias. ¿Verdad? ¿Estamos claros en eso? Sí. La Reserva Federal no imprime dinero gastable en la economía real y por lo tanto la Reserva Federal no decide qué inflación hay en la economía, no puede, no tiene ese poder. Crea reservas bancarias. Las reservas bancarias es dinero financiero que solamente los bancos pueden usar entre sí o el Tesoro a través de la cuenta que tiene la Reserva Federal o la Reserva Federal. Entonces, solo esos tres entes, grandemente,
tienen opción de poder circular esas reservas bancarias y por lo tanto no entran a la economía real. Un banco comercial no puede agarrar reservas de la Reserva Federal y prestártelas a ti porque no tienes una cuenta con la Reserva Federal. Entonces, siempre hago el ejemplo de que esas reservas bancarias son chips de un casino, que sales un fin de semana, te ganas unos chips de casinos y luego intentas ir a comprar un bocadillo con ese chip y la persona que te vende el bocadillo dice, ¿qué es esto? ¿Esto qué es, no? Exacto, ¿verdad? Es lo mismo. Entonces, dicho eso, cuando el balance de la Reserva Federal empieza a incrementar, es que está haciendo QE y lo que está haciendo es sustituyendo, convirtiendo bonos del Tesoro de Estados Unidos por reservas bancarias, uno a uno, ¿no? JP Morgan tiene $100 de bonos del gobierno y la Reserva Federal dice, te lo compro y te doy $100 de reservas bancarias. Entonces, el balance del banco comercial no crece y lo que tiene es ahora un token que no puede usarse para prestar ni para comprar acciones, solo puede usarse interbancario. Pero es verdad que sí que le da más liquidez, ¿no? Porque le quita activos ilíquidos por reservas que son totalmente líquidas. Claro, pero te sustituye un activo que es líquido en la economía real por un activo que es líquido en la economía financiera. En la economía financiera. Ahora te sigo, sí. ¿No? Entonces, de repente, vemos como el S&P empieza a subir y la gente dice, claro, es por la creación de reservas bancarias. Y entonces, dada la explicación que les dije, yo siempre pregunto lo mismo en Twitter. Explícame cómo la creación de reservas bancarias hace que suban las acciones si las reservas bancarias no pueden ser usadas para comprar acciones, ¿no? Y quien tiene esas reservas bancarias son los bancos primordialmente a través del QE. Entonces los bancos no compran acciones, no se dedican a ese negocio. Entonces ahí es donde yo empiezo a cuestionar ese gráfico porque siento que están comparando dos variables que no tienen correlación entre ellos. Huevos con castañas, ¿no? Exactamente. Y de ahí es que yo digo que en ese sentido las reservas bancarias no son sinónimo de subida al alza en mercados accionarios. De hecho, en el 2018 y 2019, al final del 2018, iniciando 2019, ustedes verán que el balance de la Reserva Federal, las reservas bancarias empezaron a decrecer, tender hacia abajo, y el mercado accionario S&P empezó a subir. O sea, hubo una brecha, ¿no? Hay una brecha. Una descorrelación, digamos. Exacto. Entonces, ahí también te das cuenta que no necesariamente se cumple esa ley mágica, ¿verdad? Sí. Esa es como mi tesis alrededor de eso. Lo que nos eso. podemos poner de acuerdo es que el Banco Central siempre ha controlado el mercado monetario, ¿no? El tipo de interés de corto plazo, ¿no? Que es pues, con los precios de tipo de interés. A partir de 2008 intervino ciertamente el mercado de capitales, ¿no? que es, digamos, la parte más larga, los intereses de largo plazo, ¿no? Si tú manipulas a la baja, esto creo que vamos a estar de acuerdo, ¿no? Maquillas a la baja emitiendo muchas reservas, lo que haces es pues, tirar a la baja el tipo de interés, puede haber un desplazamiento de flujos, ¿no? Los flujos que antes buscaban rentabilidad en renta fija ya no la encuentran por esa política no convencional, se tienen que ir a la renta variable. Entonces ahí sí que inflarían el precio de los activos de riesgo, ¿no? Por ese efecto empujón, digamos, de alguna manera, ¿no? Sí, ese se llama el efecto de rebalanceo de portafolios, lo que estás diciendo. Y sí, tiene mucho sentido eso que estás diciendo. Pero entonces sería a través del canal de transmisión del tipo de interés. Sí, efectivamente. ¿No? Sería haciendo disminuir el tipo de interés de corto y largo plazo. De corto con las políticas de toda la vida y largo plazo con los QE, digamos, ¿no? Sí, exactamente. El QE lo que hace es simplemente limpiar balances de bancos comerciales. Ese es su objetivo. Sí. Pero empezó siendo una política no convencional y se convertirá en una política totalmente convencional. Sí, como casi todas las que emiten los gobiernos, ¿verdad? Exactamente. Los políticos, en este caso. Exactamente. Entonces, bueno, no es tan claro, ¿verdad? Es totalmente argumentable este tema, es muy interesante. Sí. Pero esa es como mi posición con respecto a las reservas bancarias. Sobre todo porque nos ven muchos inversores a nosotros y casi todo el mundo dice, bueno, la variable más importante a seguir, ¿verdad? Es la liquidez, la variable monetaria, porque impacta mucho en el precio de los activos. Al final, nosotros tenemos que movernos, ¿no? Estamos obligados a invertir, ¿no? Para no tener esa prima de liquidez. Entonces, bueno, pues hay que entender bien esto, ¿no? Hay que entender bien el impacto. Y como tú dices, yo siempre he sido de los fervientes creyentes, estoy abierto a cambiar opinión, desde luego. Sé que esto es un tema de darle más vueltas,
pero que las políticas no convencionales, ahora convencionales, pero inicialmente no convencionales, sí que han tenido o han generado inflación de activos. Siempre lo he creído y creo que por ese efecto empujón o rebalanceo que dices tú, creo que sí la generan, pero bueno, estoy abierto evidentemente a que me quiten esa opinión. Un punto que sí refuerza tu tesis, que sí lo veo, es que conforme hay reservas bancarias, esas reservas bancarias sí pueden usarse para comprar bonos del gobierno. Los bancos pueden usarlas para liquidar compras de bonos. Entonces suben el precio de los bonos y baja el rendimiento. Y no solo sube el precio del bono, sino que estabiliza el índice MOVE. Sí, el MOVE. ¿No? El MOVE es el equivalente al VIX en acciones, es el MOVE en los bonos. Entonces, ante menos volatilidad en los bonos, más capacidad de apalancamiento hay sobre ese colateral porque no está fluctuando. Y cuando se apalancan los entes económicos, esos sí pueden ir a comprar fondos de pensión, hedge funds, etcétera, sí pueden ir a comprar acciones. Entonces, ante esa poca volatilidad en los bonos, sí veo cómo se puede trasladar al mercado accionario. Esa es, en mi cabeza, esa es una manera de verlo, pero de nuevo, el mecanismo es tan complejo que es difícil solo agarrar una variable y decir es por esto. Estoy de acuerdo. Pues fijaros, evidentemente somos personas que no tenemos, como habéis podido comprobar, posturas porque es que un economista tiene que ser dinámico, ¿verdad? No puede agarrarse a un... y menos uno que estudia fontanería monetaria. Además ha cambiado tanto el sistema, ¿verdad? Desde que yo nací hasta ahora ha ido cambiando tanto, bueno, y tú también. Pero bueno, hemos dejado, creo que, la primera parte, más hablando de un poco a nivel teórico de los sistemas monetarios, un poco cómo funciona actual, cómo podrían ser las alternativas, ventajas, desventajas. Y este tema que te lo he pedido yo hablarlo por el tema de los QE y seguimos totalmente en investigación, así que haremos otra charla en 6 meses. Igual hemos cambiado alguna postura que hoy estamos diciendo, ¿no? Eso es lo bueno de un economista, ¿verdad? Sí. Señores, sigan a Daniel Baeza en Twitter, vamos a dejar bueno, pues tus redes sociales, ¿no? Y sobre todo la Madriguera Económica, de la que eres copresentador con Diego Quevedo, que a ver si le tengo la próxima semana también aquí en el canal, porque de verdad que hacéis un contenido muy bueno de fontanería monetaria, y yo que habéis sido como los primeros que habéis traído a España pues toda esta pues nueva economía, por decirlo, sobre todo, y también economía financiera, que en Inglaterra, en el mundo anglosajón, en Estados Unidos está muy desarrollada, pero en España no tanto, ¿no? Y es crucial para entender un poco los mercados también, por supuesto, pero también el funcionamiento, ¿verdad?, de todo el sector bancario, el financiamiento y, por tanto, de la economía, al fin y al cabo. Es que es crucial entenderlo, sé que es complejo, pero a mi gusto, Daniel, apasionante. Igualmente, eso es lo que nos apasiona hacer. Así que, oye, nada, pues un placer, gracias, Daniel, por estar aquí en Trading Pro, y, bueno, pues te llamaré dentro de poco. Muchas gracias por la invitación y feliz de regresar, por supuesto. Y le podéis poner en los comentarios que queráis, ¿vale? Que tratará de contestaros tanto Daniel como yo. Un abrazo muy fuerte a todos.